Diga oír y obedecer. Dios nunca va a hacer transacciones con el hecho de que la gente presente sus necesidades. Dios siempre ha admitido un juicio, pero antes ha advertido de una gracia salvífica. Lo hizo también con Sodoma y Gomorra. Él estableció allí un justo y envió ángeles precisamente para sacarles a ellos de esa contaminación, pero ellos no entendieron. Los segundos que nunca van a entender el extraño proceder de Dios en la historia, ya le dije que son los religiosos, pero negligentes, son de la nación de Israel. Los segundos son los paganos. Ahí en el capítulo 1, verso 11 dice que estos paganos, los caldeos, van a venir y muestran los rasgos de ellos, los fieros que son y la violencia y destrucción que harán. Pero el versículo 11 dice que luego ellos pasarán como el huracán y van a arrasar todo. Y escuche qué es lo que es el balance de ellos, de lo que hicieron. Dice, ofenderán atribuyendo su fuerza a su Dios. O sea, los paganos no entienden de que precisamente esta soberanía de Dios en manejar estos acontecimientos y usando una nación pagana para sus juicios, no es un asunto de que Él reina, que Dios es sabio y es soberano, sino que este hombre arrogante y en su soberbia y necedad atribuye que lo que ha hecho es en honor a su Dios. Así como los caldeos en su tiempo no comprendieron, ni entendieron, ni aceptaron que Dios soberanamente les estaba utilizando, escuche, escogiendo para ser un instrumento de juicio sobre la nación. Con soberbia ellos se atribuyeron que lo que hicieron no era el Dios de la historia, el Dios de la creación, el Dios del universo, el Dios de Israel, que tiene dominio sobre las naciones y hace lo que le place, sino que ellos lo atribuyen a su Dios. Los paganos han sido igual. ¿Por qué? Porque esta soberbia y arrogancia que ha estado en el corazón de los impíos es porque se jactan de sus logros y no quieren incluir a Dios en sus programas. Ese orgullo que tiene el hombre de hoy, ese hombre posmoderno, al ver el progreso científico, el avance tecnológico, cómo todos sus programas económicos y políticos tienen ciertos niveles de resultados, ellos se atribuyen que son sus fuerzas, son sus alianzas, son su inteligencia, son su sabiduría. Siempre los poderosos de la tierra creerán que lo que son sus logros es fruto de sus capacidades, porque se niegan a reconocer la soberanía de Dios. Amado, cuando los enemigos de la fe ven precisamente cómo la iglesia languidece, es ignorante y a veces manipulada, ellos piensan de que van avanzando, que su agenda tendrá un éxito total. Ellos presumen de que lo van a lograr todo. Qué torpes, ciegos e ignorantes son, porque le están atribuyendo estos resultados a su Dios, ese Dios indefinido que es producto del ego humano, pero no es el Dios único y revelado por medio de Jesucristo. A ese Dios no lo quieren aceptar. El Dios concebido en sus ideas, en su forma, y que ellos pueden dirigir, es el que quiere que todo el mundo reconozca, pero no el Dios que Jesucristo nos presenta como la realidad de la vida y el centro de la historia misma. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. No es de ahora, desde el comienzo, desde el primer
prepotente que se cita en la Escritura como Nimrod, que levantan sus ciudades, sus imperios, y la soberbia de sus hazañas ha sido siempre la maquinación de un hombre destituido de la gloria de Dios, ajeno al diseño de Dios, que no honra el orden de Dios y mucho menos reconoce al que Cristo, al que Dios ha señalado en Cristo como el camino, la verdad y la vida. Ellos nunca van a entender el proceder de Dios en la historia. Pero lo más complejo no es que los religiosos y negligentes de Israel lo ignoren, no es que los paganos no lo entiendan. Aquí lo más complejo es cuando el mismo profeta tampoco sabe. El mismo Habacuc se halla perplejo, no entiende el extraño proceder de Dios en la historia. Y esto es un asunto todavía mucho más crítico. Cuando un hijo de Dios entra en preguntas de la soberanía y la sabiduría de Dios, ¿hasta cuándo? Mire que él mismo tiene las preguntas, las dudas. Ahora, esto por un lado es bueno, porque siempre nos va a hacer entender la fragilidad humana. Por más profeta que tú seas de Dios, habrá situaciones que te pondrán ante preguntas. Y el problema no es hacer las preguntas. El problema es cuando tú no tengas las respuestas, porque ignoras la voluntad de Dios. Pero qué bueno que esa experiencia de Habacuc, lo que ha ocurrido en la historia y lo que Dios nos ha revelado en Cristo a nosotros los hijos de la gracia, hoy esta iglesia de la hora del presente, en este momento oscuro de la historia, cuando hay toda una confusión en las naciones, es el momento más decisivo y el momento más puntual para que emerja una iglesia entendida, que con una proclama profética y una dirección sabia cumpla el rol protagónico que Dios le ha confiado según Efesios 3:10. Que ahora, diga ahora, está hablando de una realidad actual. Ahora la multiforme sabiduría de Dios, o sea, esa respuesta sabia y soberana que va más allá de las propuestas de los gobiernos, de los planes de las naciones, de las intenciones de los poderosos. Esa respuesta sabia, que es múltiple y variada, Dios la dé a conocer a gobernadores, a autoridades, por medio de la iglesia. ¿Pero cuál iglesia? Esa iglesia religiosa, fanática, encerrada en los templos cantando aleluya, aleluya. Me voy con él, de una iglesia metida en un ritualismo y en un activismo sin fruto y sin inteligencia espiritual. No, Pablo dice que es la iglesia que opera en el orden celestial. Por eso dice en los lugares celestiales. A menos que la iglesia conozca y opere desde el diseño celestial, desde el reino eterno de Dios, y que proclame la sabiduría de Dios revelada en Cristo, las naciones seguirán en oscuridad, las naciones seguirán en pánico, porque nosotros como sal de la tierra y luz del mundo tenemos la tarea ineludible del ahora, diga ahora, dar a conocer. No los programas de mi congregación, no los reglamentos de mi concilio, dar a conocer qué es lo que necesitan escuchar estos gobernadores ahora. La multiforme sabiduría de Dios. Por eso cuando acudo a la Escritura y veo lo que en Cristo está consumado, sí puedo yo explicar, porque he podido entender el proceder de Dios en la historia. ¿Qué es lo que yo descubro cuando veo este programa divino en el plan eterno en Cristo? Estos asuntos, y con ello termino, que la historia está bajo el control divino. ¿Cuánto lo creen? La historia, desde su comienzo
hacia su final. Cada periodo de la historia, ni Dios ha estado ausente, ni Él ha tenido el control. No importa lo que haya ocurrido, qué debacles, qué desastre, qué imperio se levante, qué dominio mundial haya. Siempre gobiernos mundiales han existido en el desarrollo de la historia. Lo que se propone hoy no es nada nuevo, es el mismo pensamiento del mal que en distintos periodos de la historia ha tenido otros actores, otros escenarios, pero en el fondo el problema es el mismo, de un hombre enajenado, apartado de Dios, que quiere gobernarse a sí mismo y de hacer del mundo de Dios su mundo. Pero el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, y la tierra y su plenitud son de Él. Por lo tanto, Él tiene control de la historia. Lo que pasó siglos atrás, lo que está pasando hoy y lo que pasará en los años futuros, todo seguirá bajo el control de Dios. ¿Cuánto lo creen? Entonces, amados, aquí es donde nosotros debemos estar confiados, que las cosas no son lo que aparentan. Aparentemente pareciera que hay un gobierno mundial, hay un grupo de poderosos en la tierra que quieren crear el control y la hegemonía en las naciones. Hay una agenda oscura de la maldad. Pareciera como que eso es lo que va a prevalecer. Recuerda lo que dijo Jesús: jamás las tinieblas sobrepasan a la luz. Nunca la maldad será mayor que la verdad de Dios. Él tiene el control de todo. Él está sentado en el trono. Él gobierna en los cielos y en la tierra. ¿O es que se nos olvidó las palabras del resucitado que dijo: toda potestad me ha sido dada? ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Quién declaró eso? Diga: el Cristo resucitado. El resucitado reina porque tiene dominio en el cielo y en la tierra. Por eso Isaías dice que las naciones para él son como una gota de agua que cae del balde, del cubo. Dice, y que todas ellas son como polvo en la balanza. Él las estima como algo liviano. El peso de la gloria y del trono de Dios, cuyos cimientos son justicia y juicio, son inamovibles. Por eso su reino no tendrá fin. Es un reino inconmovible e indestructible, porque el que está sentado en el trono ha vencido la muerte, el pecado, el infierno, y todos sus enemigos están por el estrado de sus pies. Grite aleluya. Punto. Segundo, la historia sigue un plan divino. Hermano, lo que sucede en las naciones no es un accidente, no ocurren al azar, o eso que está ocurriendo como que Dios no lo sabía y ahora tiene que inventarse un plan de emergencia para salvar a su pueblo. No, mis amados, todo lo que ocurre en las naciones y en la historia sigue un plan divino. Los acontecimientos mundiales no son un accidente, ni tampoco algo de que el hombre tenga el control. El sabio y soberano Rey de todo es el que ha predispuesto todo desde el principio. Ese que ha sido desde el principio, Juan 1:1, el Dios eterno que ve. Miren, Él ya vio el fin desde el principio. Por eso Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y todo lo que ocurre entre ese espacio de lo eterno, hay un proceso histórico. Por lo tanto, el que conoce ya lo eterno no ha de saber lo que ha de recorrerse en la historia. Claro que sí. Él es
el único que conoce los tiempos y las sazones. Por eso cuando hay una iglesia entendida, siguiendo no el problema que hay en las naciones, sino el propósito de Dios y la historia, lo que Dios ha hecho en nuestros días, amado, lo que está ocurriendo en el siglo XXI, ya fue entendido desde el principio. Pero es a nosotros ahora lo que nos corresponde, esa actividad de discernir, de conocer cuál sea la voluntad de Dios y darla a conocer, pero también conociendo las obras que Él preparó de antemano y andar en ellas.